Biblias a esta mañana donde tuvimos la lectura en Hebreos. Seguimos con Hebreos, bueno, de hecho tenemos poco que empezamos con este hermoso libro de Hebreos, y hemos llegado la semana pasada, empezamos ya con el capítulo 2 y vimos una sección que es muy famosa, muy conocida. Son los primeros 4 versículos de Hebreos, muy interesante, que toda esta sección de los primeros 4 versículos que ya estudiamos. La primera parte dice que no deslicemos, es decir, que no regresemos a lo que previamente considerábamos cierto, que no regresemos a eso. Y obviamente eso es porque muchos de los hebreos estaban regresando al judaísmo por cuestión de persecución, por cuestión de miedo, por cuestión de otras cosas. Entonces eso, lo de deslizarse, obviamente viene en el versículo 1. Y vimos obviamente la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre el mensaje que traían los ángeles, ¿sí? Eso lo vimos toda la semana pasada, recuerden. Entonces vimos que los ángeles traen un mensaje, pero el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es mucho más importante. El mensaje de la gracia es más grande que el mensaje que trajeron los ángeles. ¿Y cómo voy a escapar de esta información? Y ahora que se me ha dado, ¿qué voy a hacer con él? ¿Voy a regresar a la vida que antes consideraba como correcta, cuando ahora ya tengo la verdad? No voy a deslizar. Ahora, una cosa que tenemos que entender, que donde muchas personas se confunden, y ya hablamos de esto, es el versículo 1:14. Lo tocamos hace 3 semanas, algo así, esa sección. Vamos a leerlo rápidamente. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ok, hablamos de eso. Y muchas personas toman ese versículo y dicen, estamos hablando aquí de ángeles guardianes. Obviamente son ángeles que ministran a nosotros, la iglesia, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene nada que ver con ello. Ya lo habíamos explicado hace 3 semanas o las que hayan sido atrás. Todo esto es una cuestión de tiempo futuro. Ahora, para poder saber que es una cuestión de tiempo futuro, tenemos que ver toda la sección en contexto. Y si nosotros realmente observamos, ahí les va, espero poder explicar esto de forma correcta. De Hebreos 2, 1 al 4, que fue lo que vimos la semana pasada, esta sección, Hebreos 2, 1 al 4, es como un interludio. Es como un interludio que se pone a medias. ¿A medias de qué? Bueno, recuerden que las divisiones de la Biblia entre los capítulos y versículos, como lo tenemos en la actualidad, en realidad no son divinamente inspirados, las divisiones. Esto fue hecho muchos siglos, miles de años después. Ok, entonces como tal, este interludio que vemos del 2:1 al 5, en realidad, ahí les va. Me estoy confundiendo yo solo. Es lo que vamos a hacer, para que me comprendan cómo debe de estar estructurado. Voy a leer el versículo 14, me voy a saltar el 2:1 al 4 y voy a leer de forma directa el 2:5, ¿sí? Esto tiene mucho más sentido si lo hacemos así. Ahí va. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. ¿Ok? Así es como se debería de leer si no existiera el interludio entre Hebreos 2, 1 al 4. Entonces sería como una extensión. Donde termina el 1:14, comienza el 2:5. ¿Ok? Ese tipo de forma literaria es muy normal dentro de los hebreos. Son hebraísmos dentro de su literatura. Entonces tenemos 1:14, que es parte del 2:5 y siguientes. Entonces vamos a verlo desde ese punto de vista. Obviamente el 1:14 no está hablando de este tiempo presente, donde los ángeles en este tiempo presente nos están ministrando. Muchas personas así lo consideran. Sin embargo,
vemos que es tiempo futuro para los que serán en tiempo futuro herederos. Y luego el versículo 5 dice, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Entonces estamos hablando de que los ángeles van a ser espíritus ministradores en un tiempo futuro. No significa que van a ser ministros a la iglesia en este momento necesariamente. Entonces es una cuestión de tiempo futuro. Ahora, habiendo entendido eso, eso implica que el versículo 5 está hablando de nosotros los que serán herederos. Entonces está hablando de la humanidad como tal. Habiendo entendido eso, hay un juego también ahí no es un juego de palabras, pero todo es cuestión de hebraísmos. Entonces vamos a empezar con una oración, porque la verdad, yo le dije a mi esposa que siempre estoy nervioso cuando me subo al púlpito, pero este tipo de cosas me cuesta mucho trabajo explicar. Es como tratar de exponer la Trinidad. ¿Entiendo la Trinidad? Sí. ¿Realmente la entiendo, la comprendo, puedo explicarla tal cual como es? No, la verdad es que no. De esta misma manera es esto. Entonces espero que podamos, con la ayuda de Dios, porque no podemos explicar estos versículos. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le pedimos que esta mañana me ayude a poder exponer esta sección de su palabra y entenderla lo mejor que sea posible dentro de nuestras limitaciones como humanos. Gracias, Señor, le damos por su Espíritu Santo que nos ayuda a comprender las cosas profundas. Le pedimos, Señor, que podamos entenderlo en esta mañana. Gracias, Señor, por su salvación preciosa que nos ha otorgado mediante la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios, le agradecemos por todo. Amén. Ok. Ahí les va. Les voy a dar un bosquejo más o menos de cómo va esto. Recuerden que como tal el libro de Hebreos trata de mostrar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre los ángeles, sobre los sacerdotes, sobre la ley, sobre todo, ¿no? Sobre los profetas. Y estamos viendo esta sección de la superioridad de Cristo. ¿Okay? El asunto es que aquí en estos versículos vemos la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que está tratando el escritor de Hebreos de mostrar es dar una explicación de por qué Cristo es superior a los ángeles, aún estando en un cuerpo humano. ¿Cómo es que Cristo es superior a los ángeles teniendo un cuerpo humano? De eso habla. Porque obviamente si estamos hablando de los ángeles, ellos tienen un cuerpo, o sea, wow, es un ángel, ¿no? Y ciertamente superior al cuerpo humano. Entonces Cristo Jesús, que fue hecho humano, ¿cómo puede entonces en su humanidad ser mayor o superior a los ángeles que no tienen limitaciones corporales? De eso trata todo este asunto, ¿sí? De eso trata. La superioridad de Cristo sobre los ángeles a pesar de que está en un cuerpo humano. ¿Okay? De eso es lo que trata toda esta sección. Entonces, si lo vemos, lo voy a dividir, les voy a dar el bosquejito este. Ok, primero, Cristo Jesús es superior a los ángeles en su cuerpo humano, porque en su cuerpo humano Él restaura el dominio del hombre. Otra vez, eso es lo que vamos a ver hoy. En su cuerpo humano, Cristo restaura el dominio del hombre. Eso es lo que vamos a ver otra vez hoy. Se los vuelvo a repetir. En su cuerpo humano, nuestro Señor Jesucristo restaura el dominio del hombre. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero si nosotros nos adelantamos un poquito y leemos a partir del versículo 10, del 10 al 13, vemos que Cristo, o vamos a ver la próxima semana, que Cristo Jesús es superior a los ángeles en su cuerpo humano, porque Él trae a muchos a gloria. Es decir, en su cuerpo humano es que Él extiende la salvación a todo aquel que cree. Si Él no hubiese sido encarnado, Él no hubiese podido morir y resucitar para el pecado del hombre. Tuvo que haberse encarnado para morir, para traer a muchos.
El ángel no puede hacer eso, entonces Cristo Jesús es superior al ángel, porque Él pudo venir para morir y resucitar y ascender, para tener victoria y salvar a muchos. Eso lo tuvo que hacer en su cuerpo humano. Ok, el tercer punto del bosquejo aquí es a partir del versículo 14, del 14 al 16, que es: en su humanidad nuestro Señor Jesucristo pudo destruir los planes de Satanás. En su humanidad pudo hacer eso. Por eso es que Él es superior a los ángeles. Y por último, Cristo Jesús es superior a los ángeles porque Él en su humanidad es sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, Él entiende por lo que yo he pasado. Porque Él es hombre. Y Él vivió todo lo que yo he experimentado en mi vida, pero sin pecado. Un ángel no puede ser sumo sacerdote porque no tiene ese entendimiento humano. Nunca ha sido hombre. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, a pesar de estar en su humanidad, Él sigue siendo, lo cual es inferior a un ángel. Aún así, en su humanidad, Él sigue siendo superior a las criaturas angelicales. Entonces, hoy vamos a ver esa sección, la primera que les mencioné, que en su humanidad Él restaura el dominio del hombre. En su humanidad restaura Él el dominio del hombre. Ok, ahora, habiendo dicho eso, les explico lo siguiente. Hay un debate muy grande entre los versículos 5 al 8. Del versículo 5 al 8 el debate es el siguiente: ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de Cristo? O sea, Dios Hijo. ¿O está hablando del ser humano en general? ¿De quién está hablando? Ahora, a partir del versículo 9 es claro de quién habla el versículo 9. Hasta lo menciona: Jesús. ¿Sí? Lo dice por nombre, Jesús. Que por cierto es la primera vez que menciona el libro de Hebreos el nombre de Jesús. Previo al 2:9 no hay mención del nombre de Jesús. Esa es la primera mención de su nombre. ¿Okay? Para ser específico, para que no haya pierde, para que sepas precisamente a quién se refiere. ¿Okay? Pero los versículos 1 al 8, ¿a quién se refiere? ¿Es a Cristo o es a la humanidad en general? Ahora, si observamos el versículo 9, dice... ya me perdí. Ok. Versículo 9 dice: pero vemos a aquel. O sea, nosotros vemos a aquel, nosotros vemos a Cristo. Entonces el versículo 9 está hablando específicamente de Cristo. ¿De quién habla el 1 al 8? Ahí está el debate. Algunos piensan que de forma general a la civilización humana. Otros piensan que está hablando específicamente de la persona de Cristo. La realidad es que es ambos. Está hablando de los dos. Está hablando desde el punto de vista de la humanidad en general, pero también está hablando desde el punto de vista específico de la persona de Jesucristo. Vamos a iniciar. Dos 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo... Ok, entonces vamos a hablar del versículo 5 de forma inmediata. Ya hablamos un poquito de eso. Viene hablando del 1 al 14. Recuerden, nosotros que heredamos, seremos herederos. Entonces está hablando acerca de los creyentes, no necesariamente hablando de forma específica de la persona de Cristo. Pero dice que Cristo Jesús es superior a los ángeles porque a Él se le prometió que todo estaría sujetado por estrado de sus pies. Él es el heredero de todo.
Ahora, nosotros somos coherederos juntamente con Cristo, vamos a heredar también juntamente con Él. ¿Okay? Seremos herederos de la salvación, pero Él es el heredero dueño de absolutamente todo. Entonces estamos hablando de ambos, de la persona de Cristo y la humanidad creyente en general. Entonces dice que Cristo es superior y nosotros somos superiores a los ángeles también. Aunque físicamente soy hecho menor, pero soy mayor que un ángel. ¿Por qué? Porque a un ángel nunca se le dio la heredad. A un ángel nunca se le dijo, mira, el universo es tuyo, el planeta Tierra es tuyo y todos los seres creados son súbditos de los ángeles. En ningún lugar dice eso en la Biblia, al contrario. Es la iglesia quien la hereda, porque es Cristo el heredero. Y si estamos en Él, nosotros heredamos todas las cosas. Entonces, en cierta manera, yo soy superior a los ángeles. ¿Okay? Entonces dice el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y la respuesta es, pues nada, ¿no? O el hijo del hombre para que le visites, pues no somos nada. Ahora, esto es una citación de Salmo capítulo 8. ¿Okay? Lo vamos a leer rápidamente. Es Salmos capítulo 8. Específicamente, creo que los versículos... Sí, vamos a verlo. Salmos 8, 4 al 6. Salmos capítulo 8. Si usted no ha leído Salmos 8, le recomiendo que lo lea. Es tremendo. Y es un salmo que es totalmente mesiánico. Habla de la persona de Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo, por lo tanto, en Hebreos una referencia a Cristo utilizando Salmos 8. Vamos a leer 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste por debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dominio absoluto. El que es encarnado, el Dios encarnado, Cristo Jesús, tiene dominio absoluto en su humanidad. Siendo hecho un poquito menor que los ángeles, se le ha dado a él dominio sobre toda la creación. Vemos que él tenía dominio sobre las aves, él tenía dominio sobre las olas del mar, él tenía dominio sobre el viento, él tenía dominio sobre las aves, sobre las bestias. Hay muchos versículos que podemos ver estas realidades. No nos vamos a meter en ello, espero que ustedes ya sepan, referencias donde vemos el dominio de Dios sobre el mundo creado. ¿Okay? Pero no solamente, bueno, ahorita nos vamos a meter en eso. Entonces aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 6, está haciendo referencia a Cristo Jesús. Ahí en Hechos, el salmo mesiánico. Entonces, Él es superior a los ángeles, aunque es hecho inferior. Él sigue siendo superior. ¿Por qué? Porque Él es el heredero de todas las cosas y también la iglesia, los que hemos creído. Ahora, una cosa interesante, sabemos que esto no solamente está hablando de la persona de Cristo Jesús, sino que es una referencia al primer hombre. Esto nos regresa a Adán y Eva y el dominio que Dios le dio a Adán y Eva. ¿Okay? O a Adán. Muy bien, entonces, vamos rápidamente a Génesis. Génesis capítulo 1. No recuerdo exactamente dónde está. Ahorita lo encontramos. Génesis capítulo 1, me parece que es versículo 20 y tantos. 25, 26. Déjenme lo encuentro rápidamente.
Génesis 1, me parece que es 25, 26, 27, por ahí es. Ok, ahí va. Ténganme paciencia. 50,000 hojas de introducción. Ahí va. Todavía no llego. Ahí está. Génesis 1, versículo 20. E hizo Dios animales de la tierra, 25, según su género y ganado, según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, a Adán se le dio un dominio sobre los animales, de la misma manera en que Cristo Jesús tuvo dominio sobre los animales. Él fue hecho conforme a la imagen de Dios, Adán, el hombre perfecto, el primer Adán. Él tenía dominio. Pero, bueno, dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza. A Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero el problema, y le dijo: y puedes juzgar y sojuzgar la tierra y tener autoridad sobre ella. Ven el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fortificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgar la señoread. O sea, eres señor, tienes dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en toda bestia que se mueva sobre la tierra. Algunos incluso han dicho lo siguiente, que yo no estoy necesariamente de acuerdo, porque no lo podemos comprobar realmente, pero muchos han dicho que Dios le dio tanta habilidad de dominio a Adán, que inclusive él también tenía poder sobre los elementos, igual que Cristo. Cristo tenía el poder sobre el viento, y muchos dicen: Adán también tenía entonces poder sobre el viento, que Cristo tenía dominio sobre todo, y de la misma manera él tenía dominio sobre los elementos y sobre todas estas cosas. No estoy diciendo eso, ¿okay? No sabemos cuál era el límite que Dios le permitió a Adán tener en cuestión a dominio. La Biblia sí es bien específica que él tenía dominio sobre peces, sobre aves, sobre bestias, ¿okay? Y demás. No nos dice nada de elementos o si podía parar el viento o yo qué sé, como Cristo. Pero el asunto es de que Cristo Jesús, como Él era sin pecado, porque recuerden, lo que pasó con Adán es que cuando el hombre cayó, cuando Él pecó, ese dominio Él lo perdió. Él perdió el dominio que Dios le dio a causa del pecado. ¿Sí? Yo no puedo ir como Cristo Jesús le hizo, ¿no? Cuando siempre, no sé por qué es algo que se me queda en la mente. ¿Recuerdan cuando Cristo Jesús tenía que pagar el impuesto? Y le dije: el primer pescado que saques ese, y sacaron el pez y tenía las 2 monedas para pagar el impuesto. En mi mente siempre yo lo percibo así: a ver, den pescadito, fishy, ven. Y Cristo tenía control sobre ese pez. ¿Okay? Cristo era sin pecado. Adán cayó en pecado. Y ese dominio que él debería haber tenido desde un inicio, lo pierde por causa del pecado, pero Cristo Jesús todavía lo muestra. En el Nuevo Testamento podemos ver dicho dominio de nuestro Señor Jesucristo, que en su cuerpo Él tiene control. Cosa que el hombre, antes de la caída, también lo tuvo. Ahora, nosotros no sabemos qué tanto. Ahora, hay una diferencia en cuestión a Adán y nosotros cuando tengamos dominio. Digo tengamos porque en este momento no lo tenemos. Nosotros no tenemos dominio como el que tuvo nuestro Señor Jesucristo. De hecho, vamos regresándonos a nuestra lectura, a Hebreos capítulo 2, y vamos a ver, versículo 7 dice: le hiciste un poco menor que los ángeles. Ya hablamos de eso, que es una cita de Salmos capítulo 8, hablando de Cristo, pero también hablando de Adán, ¿va? Que fue hecho la imagen de Dios,
señoreó, le coronó de gloria y de honra, ¿sí? Y dice, y todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. O sea, todo va a ser sujeto a nuestro Señor Jesucristo, pero también a todo aquel que ha creído. Dios restaura el dominio que alguna vez hubo en Adán antes de la caída. Entonces Cristo es superior a los ángeles porque Él mismo es el dominante y Él va a restaurar dicho dominio como originalmente hubo. En su humanidad Él restaura al hombre el dominio que alguna vez tuvo, pero en este momento no se ve, y eso es lo que dice, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas o nos sean sujetas. Todavía no vemos que Cristo Jesús reine de forma completa. Y este es uno de los problemas con el amilenialismo. Los amilenialistas creen que Jesús reina hoy. Sí, reina en nuestros corazones, es cierto, pero Él no tiene dominio sobre todas las cosas. Hay personas que adoran a Satanás. Hay personas que adoran a la Virgen. Hay personas que adoran a quien quieras, a Alá, etcétera, ¿no? Los mormones a su dios alienígena que tienen, ¿sí? Entonces no todo lengua confiesa, no toda rodilla se ha doblado delante de Dios. Entonces, como tal, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, es lo que dice. Entonces es una cosa futura. Es decir, recuerden lo que es el versículo 5, el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. En un futuro, nuestro Señor Jesucristo va a tener un dominio total. Y su esposa, la iglesia, también va a tener participación dentro de ese dominio. Porque va a ser la reina en cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces, Adán sí tuvo dominio, pero aunque él era perfecto en su cuerpo, no tenía cuerpo glorificado. Hay una diferencia entre un cuerpo humano perfecto, que era el de Adán, y un cuerpo glorificado, que es el cuerpo que va a tener la iglesia en un tiempo futuro, al momento del arrebatamiento. Entonces nosotros vamos a ser herederos, coherederos del universo entero juntamente con Cristo en cuerpos glorificados, y eso implica que vamos a tener dominio restaurado. Pero ese dominio, ¿qué tanto implica? ¿Es nada más para tener control sobre los animales y las bestias? ¿O los elementos? Pues no sabemos cuál va a ser el límite de lo que Dios nos va a permitir dominar. Pero el hecho es que en cuerpos glorificados considero que vamos a tener mucho más dominio incluso que el que tenía Adán. Entonces, Cristo es superior a los ángeles porque Él restaura el dominio en su humanidad a la humanidad. En este caso, los creyentes, en sus cuerpos glorificados, en un tiempo futuro. El ángel no puede hacer eso. Al ángel nunca se le dio dominio. Al ángel nunca se le dio la promesa de las cosas futuras, de que dominaría. Al ángel siempre se le dijo, tú estás sujeto. No tienes dominio, sino que estás sujeto. Entonces, aunque Cristo Jesús en su humanidad sea un poco inferior a los ángeles, aún es superior a ellos, porque Él nunca se sujeta a nadie, sino que todas las cosas se sujetan a Él. El versículo 9 es tremendo. Bueno, vamos a terminar el 8. Todo lo que sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
en un tiempo futuro Él va a tener dominio absoluto y la iglesia junto con Él. 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, la primera mención de su nombre, para que no piensen que estamos hablando de otro individuo. Vamos a ser específicos, dice el escritor de Hebreos. Quiero que no caiga en duda de quién estamos hablando. Estamos hablando de Jesús el Cristo. Él es quien tiene dominio absoluto, es el que todo estaba sujeto bajo su nombre, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En su humanidad Él es superior porque trae hijos. En su muerte Él es superior porque en Él hay salvación. Un ángel no puede hacer eso y nunca lo ha hecho. Un ángel no puede dar el perdón de pecados. Por eso es que Cristo es superior en su humanidad. Solo en su humanidad, en el padecimiento de la muerte, es que la salvación se extiende. De hecho, quiero leer Filipenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Precisamente este es el meollo del asunto. El cual, vamos a leer desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su humanidad Él es superior a los ángeles, aunque es hecho menor que los ángeles, porque en su humanidad Él pudo morir y sangrar y redimir y resucitar y traer precio de redención. Por eso es que Él es superior al ángel. El ángel no puede hacer eso. Y a causa de eso, fíjense lo que dice el versículo 9. Por lo cual Dios Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Eso no se lo dio a ningún ángel Dios Padre. Amén. La honra y la gloria y el nombre exaltado le pertenecen únicamente a aquel quien en su humanidad mostró ser superior a cualquier ángel. La última cosa que voy a ver, no voy a hablar mucho de esto porque quiero hablar de esto la próxima semana. Yo les dije hace unos momentos que Cristo Jesús restaura el dominio a la raza humana que ha creído, el dominio del mundo a la raza humana que ha creído, es decir, los que son salvos. Un día en el futuro tendremos dicho dominio. ¿Saben por qué tenemos ese dominio? ¿Por qué se nos extiende ese dominio? Porque si estás en Cristo, uno eres en Él. Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, es decir, los que han creído, los salvos, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlo hermanos. Es decir,
Tú eres mío, yo soy tuyo, tú eres mío, yo soy tuyo, tú eres mío, tú eres de él, él es de ella. Porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y así como Él tiene dominio absoluto, y yo estoy en Él y Él es mío y yo soy suyo, y tú eres mía y yo soy de Él, como todos somos uno, entonces esta es la razón por la cual el dominio absoluto será dado a todo aquel que cree. Porque somos uno. ¿Lo puedo explicar eso? No, tampoco lo puedo explicar. ¿Lo entiendo? No. Lo único que puedo hacer es dar versículos. Otro versículo que nos habla acerca de esta unión entre Dios Hijo y nosotros, y Dios Padre, y todos los que han creído, obviamente es el Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos rápidamente a Juan. Entonces, ¿por qué se me va a dar dominio? Porque yo estoy en Él y Él conmigo. Yo le pertenezco a Él, tú me perteneces a mí, todos nos pertenecemos unos a otros en el cuerpo de Cristo. Juan, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 25, no es cierto. 22. Juan 17, 22, 23. La gloria que me diste, o sea, Cristo Jesús está orando al Padre, la gloria que tú, Padre, me has dado, yo les he dado. ¿A quién? A nosotros, los santificados, los que hemos creído. Entonces, la gloria que Dios Padre le dio al Hijo, Dios Hijo nos lo da a nosotros para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado y ellos como también a mí me has amado. En otras palabras, para mostrar unidad entre el creyente y Cristo y Dios Padre, Dios Hijo nos ha extendido gloria. Esto incluye el dominio. El dominio sobre bestias, animales, aves, serpientes. Esto es para un tiempo futuro. Y Dios va a restaurar lo que el hombre perdió en la caída. El hombre perdió ese dominio en la caída, pero por Cristo Jesús en un futuro va a ser restaurado para los santificados. ¿Por qué? Para comprobar que somos uno en Él y Él en nosotros. Esto es hermoso. Imagínense el dominio para honra y gloria suya, porque Él es superior a los ángeles, incluso dentro de su humanidad. Wow. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, hermanos, y que me hayan comprendido. Sé que es difícil de entender, pero es totalmente bíblico. Y nada más con Biblia lo puedo comprobar, porque no hay otra manera. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido ser uno en su Hijo Jesucristo y Jesucristo uno en usted, Señor Padre, a causa de la gloria extendida. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo es dominante sobre todas las cosas están sujetas a Él, y aunque no lo vemos en este momento, sabemos que en un futuro toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, porque usted es superior a todo, porque su Hijo Jesucristo es en efecto Dios encarnado. Y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en quien confiamos, por medio del cual somos salvos, quien nos ha rescatado, quien nos ha redimido, en su nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, le agradecemos por todo. Amén.